¿Van bien, iglesia, para abrir la palabra unos momentos? ¿No están muy cansados? ¿No necesitan estirarse? Gracias, Pastor Nelson. Aquí de verdad estoy muy contento, muy animado para poder compartir un poquito. Y me siento un poco con un conflicto interno, porque no quiero que tengan el concepto de que de por viajar mucho algo, tengo algo que ustedes no tienen. Aquí por un momento necesitamos entender que estamos todos parados en la tierra que está pareja en la cruz. Y yo con mucha humildad me atrevo a hablarles hoy a una iglesia a la cual respeto mucho. Simplemente basándome en la palabra de nuestro Señor, que nos trae esperanza y que dirige nuestra vida. Y que en este momento espero que sea una palabra de ánimo y de bendición para ustedes. Pero quiero comenzar con una experiencia. Hablé de mi papá y yo que nos fuimos al Everest este año pasado. 2 años teníamos planificando el viaje y mi papá acumula muchas millas porque viaja en su trabajo y acumula millas las cuales se pueden usar para viajar en la familia gratis. Así que decidimos ir a Nepal y estuvimos 18 días, subimos al campamento de base de Everest, que fue un sueño de los dos. Y había un momento, realmente nos fue bien, gracias a Dios. Había un momento, sí, en el cual yo estaba un poco preocupado de si íbamos a llegar al campamento o no, porque llegamos a una altura de 5.400 metros y es un ajuste para el cuerpo, ¿verdad? Aclimatizarse a esa altura. Así que durante todo el tiempo de preparación estábamos diciéndonos si llegamos bien y si no llegamos no importa, vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar. Pero dentro de mí yo tenía bien claro que si alguno de los dos teníamos problemas tenía que ser mi papá, porque él tiene 62 años, yo 35, yo estaba seguro que si alguien iba a sufrir en el ascenso iba a tener que ser él. Para mi gran sorpresa, después de 3 días de sentirme perfecto, me levanté una mañana y comenzamos el trekking del día. Iban a ser 6-7 horas de subida y después de 10 minutos empecé a sentirme muy mal, sudando, me veía un poco pálido, las manos me sudaban mucho, sentía que el corazón me latía muy, muy rápido. Y yo entendí que mi cuerpo estaba experimentando los efectos de la altura. Entonces, después de unos 5 minutos de esto, entendía que no iba a poder continuar. Y empecé por dentro de tener mucho temor. Wow, ¿cómo puede ser que yo le cause a mi papá no llegar a la meta, verdad? Y en este momento buscaba fuerza interna y no la hallaba y decía, tengo que seguir, pero tenía que pausar y sentarme y buscar cualquier excusa para amarrarme el zapato, lo que sea, para demorar. Y en esto me acordé que esa misma mañana había leído lo que dice el apóstol Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo sé que él está hablando de otro contexto, está hablando de poder sobrevivir en cualquier situación, con o sin comida, con o sin esto y lo otro, pero si eso se aplicaba al contexto de él, yo tomé esa palabra y dije, yo hoy voy a aplicar esta palabra a mi vida y yo en fe me voy a acercar al Señor, me voy a arrimar al Señor, voy a hacer lo que mi esposa habla, orar respirando, que con cada inhalar, con cada exhalar voy a simplemente orarle al Señor y yo voy a clamar esta palabra y la voy a aplicar a mi vida. Yo iba caminando y daba un paso y decía, Señor, decía, ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús, dame fuerza, Jesús, esté conmigo. Yo iba caminando y después de repente iban pasando 5 o 10 minutos y yo, Jesús, ayúdame, subiendo, Jesús, ayúdame. Yo iba orando y de repente veo el reloj y habían pasado 7 horas. Y me evalué, me revisé y saben que me sentía perfecto. Ahora, en la mañana había tomado un medicamento, pero yo no creo que fue el medicamento el que me ayudó ese día.
Yo creo que fue el poder y la fuerza del Señor la que me acompañó en cada pisada que yo di ese día. Y después de llegar, el resto del viaje no tuvimos problemas, llegamos bien y cuando iba volando de regreso, iba yo contemplando lo que había sucedido y me di cuenta de algo, que en el momento de todo el viaje, el momento que más cerca estuve del Señor, fue justo el momento en que más débil me sentía. Que en mi debilidad me abrí a la oportunidad, tenía necesidad de acercarme al Señor porque mis fuerzas no bastaban. Yo necesitaba al Señor, yo necesitaba de Él de una forma tan crítica que me conllevó a buscarle y me puse a pensar y a evaluar mientras yo viajaba de regreso a casa. Y yo llegué a la conclusión de algo que les quiero compartir en esta mañana, que yo creo que como cristianos nosotros debiéramos buscar estar en situaciones donde nuestra fuerza no basta, porque estamos uniéndonos al Señor en proyectos que son más grandes de lo que podemos lograr en nuestra fuerza humana. Yo quiero hablarles, hermanos, esta mañana del vivir una vida poderosa, de vivir una vida de victoria, de poder vivir una vida donde el poder de Dios se manifiesta en su vida. Y yo sé que les estoy hablando de cosas que ya están experimentando, pero quiero como un hermano, quiero rogarles a que sigan buscando del Señor, ya sea hermano veterano en la iglesia, ya sea líder, ya sea uno de los pastores, o ya sea una persona que por primera vez está visitando esta iglesia esta mañana. Dios, yo creo que les da la oportunidad de vivir una vida poderosa, no por su fuerza, pero por la fuerza del Señor Dios Todopoderoso. Así que vamos a ver una historia bíblica que nos va a ir guiando en esto. Y la historia de Éxodo 3 y 4, la historia de Moisés, la historia de un hombre que logró cosas poderosas, pero las logró no por su fuerza, sino por la fuerza del Señor. Vamos entonces a mirar aquí en Éxodo 3:10 para comenzar. Si tienen sus Biblias, ¿cuántos trajeron sus Biblias esta mañana? Levante su Biblia si tiene su Biblia. Yo ahí me saco un 0 porque no traje la mía, pero está bien, tengo que compartir. Éxodo 3, versículo 10, vamos a leer. ¿A cuánto les fascina la historia de Moisés? Amén. Aquí dice la palabra así. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Voy a pausar ahí nada más, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios está hablándole a Moisés, verdad? Contexto. Moisés está entendiendo ahí en la zarza ardiente, le está escuchando el llamado, recibiendo el llamado del Señor. ¿Y qué es lo que Dios le pide a Moisés en este momento? ¿Qué le dice? Ve al faraón porque vas a sacar mi pueblo Israel de Egipto, ¿verdad? ¿Cuántos podrían levantar la mano y decir, eso sí es un trabajo grande, el que Dios le dio, ¿verdad? Déjame pausar y decirte algo, preguntarte algo. ¿Cómo te sentirías si Dios te diera un trabajo grande hoy? Una tarea enorme. Vamos a poner en contexto lo que Dios le está diciendo a Moisés. Esto no es una tarea cualquiera la que Dios le da a este hombre en este momento. No le está diciendo, mira, quiero que vayas al McDonald's y me compras almuerzo para 10 personas. No le está diciendo, quiero que tomes un negocio y que lo hagas 10% más, con más entradas. Le está diciendo, quiero que vayas al país más poderoso del mundo y que de ese país saques un pueblo de 2 o 3 millones de personas quienes han estado en ese pueblo por más de 400 años. ¿Cuántos años tiene Chile como país? 200 y algo, ¿verdad? Imagínense, ¿cuántos son chilenos de hace generaciones y generaciones? Los que están aquí, levante su mano. Sus abuelos,
bisabuelos, hasta donde usted sabe son de aquí. Imagínese tener 2 veces ese historial en un país. Es lo que Israel tenía en Egipto, 400 años y más. Y Dios le dice a este hombre, quien tenía 80 años y quien tenía 40 años, vivía en el medio del desierto de Madaí, le decía, tú vas a ser el instrumento que va a entrar y se va a parar frente al hombre más poderoso del mundo para insistir que él libremente deje ir a un pueblo que eran sus esclavos, la mano de obra. La economía de Egipto dependía en ellos. ¿Cuántos están captando que lo que Dios le está pidiendo a Moisés era un trabajo, una obra, una tarea inmensa? Y quiero decirte, hermano, esta mañana que quizás Dios para ti tiene propósitos tan grandes que te parecen imposibles. Quizás, iglesia de ICFA, Dios tiene para ustedes propósitos que les parecen imposibles, tan intensos, tan grandes, que nunca se va a poder lograr. Y Moisés seguramente tiene algunos de estos mismos complejos, porque vamos a ver en sus respuestas que él tiene dudas, que él tiene preocupaciones, que él tiene inseguridades. Pero déjame dar la primera de 3 de los primeros 3 principios que vamos a ver. Este es el primero. Si tú quieres tener una vida de poder, tenemos que unirnos a Dios en proyectos más grandes de lo que podemos nosotros lograr solos. Si tú quieres tener una vida de poder, únete a Dios en algo grande. Porque lo pequeño cualquiera lo puede hacer. Pero si quieres verdaderamente experimentar el poder de Dios, atrévete en algo grande. Inscríbete en un propósito más allá de lo que es humanamente posible. Saben que en Tampa y en Estados Unidos pasaron algunos huracanes este invierno, ¿verdad? El que tocó en Puerto Rico, Irma. También había una María tocó en Puerto Rico, Irma tocó en nuestra ciudad, en Tampa. Y para cortarles una historia larga, la iglesia nuestra se unió con la ciudad para poder ayudar con la obra durante el huracán, porque la ciudad abrió como 40 refugios para la gente que debían salir de sus casas y refugiarse. Dentro de los voluntarios que fuimos de la iglesia para ayudar con la ciudad, había una muchacha, se llama Alejandra, de nuestra iglesia, de 18 años. Y la iglesia nuestra fuimos 12 y la idea era que yo iba a ser el director de un refugio y que los 12 me iban a ayudar. Pero la ciudad como que cruzó la comunicación y entendió que todos los que fueron iban para abrir un refugio. Y después empezaron a llamar a los miembros de nuestra iglesia. Usted se apuntó, lo vamos a asignar a este refugio, usted para aquel refugio. Y a Alejandra la pusieron para dirigir un refugio con 18 años de edad. Ella entonces podríamos decir muy valientemente aceptó, fue a un refugio y comenzaron a llegar personas el día del huracán. Llegaron 10, llegaron 20, llegaron 50, llegaron 100. Y la principal, la directora de ese colegio comenzó a ponerse muy nerviosa, le temblaban las piernas. Ella decía, pero no sabemos cómo vamos a alojar tanta gente y cómo vamos a organizar. Y empezó a frustrarse y le dio casi un ataque de pánico. Mientras tanto, esta muchachita de 18 años de nuestra iglesia, con otros jóvenes de la iglesia, dijeron, cálmese, tranquilo, Dios está en control, no hay nada aquí fuera de orden, nosotros nos vamos a encargar. A la directora le dijeron, mire, siéntese ahí, despreocúpese, levante los pies, déjeme esto a mí, dice Alejandra. Y ella tomó el micrófono y empezó a organizar a la gente. Llegaron 200, llegaron 500, llegaron 700 personas, iban todas organizadas ahí, y la directora ahí con ataque de pánico. Una muchachita de 18 años
perfectamente organizando todo esto, y la gente empezó a preguntar, ¿y cómo ella pudo hacerlo? ¿Y de dónde tuvo ella la habilidad para poder organizar todo esto? ¿Y de dónde salieron esos muchachos? Y ellos se miraron entre sí y dijeron, nosotros no pudimos, pero servimos a un Dios que sí puede. Nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Y esto es exactamente lo que Dios hace en la historia de Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés viene con tantos complejos, con tantas dudas, y él comienza a decir en los versos que siguen, él dice, pero ¿quién soy yo? ¿Qué tengo yo para ofrecer? ¿Cómo yo puedo lograr estas cosas? Y él comienza a cuestionarle a Dios todo lo que él tiene. Pero déjeme decirle que cuando usted le cuestiona a Dios el llamado que Dios le da a tu vida, Él te dice, mira, escúchame bien, lo mismo que le dice a Moisés. Esto no se trata de ti, no se trata de quién tú eres. Esto se va a lograr por quien yo soy. Y te quiero decir muy claramente, iglesia, hermano, esa tarea imposible, esa obra grande, esa visión inalcanzable que el Señor te ha dado, no te preocupes, que es más allá de lo que puedes lograr. Desentiéndete de eso, despreocúpate, porque tenemos un Dios para quien nada es imposible. Un Dios que dice, por mi fuerza esto se puede lograr. Y esto me lleva al segundo principio. El primero era que únete con Dios en algo más allá de lo que puedes lograr solo. Haz algo grande. Sueña ampliamente en el Señor. El segundo principio es este. No te compliques con los detalles. ¿Cuánto nos complicamos mucho con los detalles? Los norteamericanos, los gringos, somos famosos por esto. No nos compliquemos tanto, hermanos, por los detalles. ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo el Señor va a suplir? Yo creo que Moisés comienza con estas preocupaciones y ansiedades, y cómo vamos a poder lograrlo, y cómo esto va a suceder. Y Dios simplemente le pide la fe para dar el primer paso de obediencia y para permitirle a Él que Él sea el que se preocupe de todos los detalles. Y ¿saben qué? Esto se aplica, y esto para mí es poderoso. Esto se aplica aún cuando la cosa no comienza bien. ¿Qué es lo que pasa cuando, los que saben la historia de Moisés, qué es lo que pasa cuando él obedece y da el primer paso? Y él dice, ok, Señor, te voy a decir que sí, voy a obedecerte, me voy a Egipto, me voy a parar ante el faraón. ¿Cuál es el primer resultado de su obediencia? ¿Se acuerdan? El faraón le dice, ¿y quién te crees, Moisés? Para que aprendas no meterte conmigo, a tu gente les voy a castigar, que desde ahora en adelante tienen que hacer ladrillos, pero ahora sin paja. Van a tener que salir y sacar y encontrar su propia paja para poder hacer ladrillos, y esto convierte el trabajo de ellos en un trabajo 2 veces más difícil. Y la gente se quejan con Moisés. Se quejan con él, vienen y dicen, Moisés, ¿qué has hecho? En vez de liberarnos, nos has puesto un yugo aún más pesado. Y saben que les quiero decir algo, a veces nosotros cometemos el error, iglesia, de igualar la falta de logros, la falta de fruto con la falta de presencia de Dios. A veces cuando Él nos da una tarea y damos el primer paso, Él puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, el comenzar a diezmar, para dar algo práctico. Y sentimos que Dios nos está pidiendo comenzar a diezmar y decimos, no, pero es imposible, pero con obediencia voy a creer en fe, voy a dar mi primer diezmo, y damos el diezmo y vamos a la casa bien emocionados y pensamos, bueno, el Señor me va a bendecir, y abrimos el primer sobrecito el lunes y es un bill que no nos esperábamos, una cuenta que no teníamos calculado, y decimos, pero Dios, ¿cómo?
Si yo te estoy siendo obediente, ¿por qué me llegó esto? Se identifican, ¿verdad? O quizás el Señor a uno le dice, quiero que te reconcilies con tu hijo. Llámale, búscale. No importa que por 30 años no se han hablado, quiero que des el primer paso. Y uno lo ora y uno lo piensa, y después de un tiempo, aunque es imposible y grande, uno toma ese paso de fe y no sea complicado por los detalles y le cree al Señor. Pero cuando llama al hijo, la llamada pone aún más fea la conexión con el hijo. Y uno le dice, pero Dios, ¿cómo puede ser? Quizás el Señor te ha llamado, como alguien dijo, a las misiones o a tomar un nuevo ministerio, o a la iglesia les ha llamado a construir un templo nuevo, o a comprar la casa de al lado, o de mandar misioneros, o de esto, lo otro. Pero a veces el primer resultado de la obediencia no trae el fruto esperado y nos desesperamos. Déjame decirte que simplemente porque el primer paso no traiga el fruto esperado, no quiere decir que Dios no está contigo. ¿Me escuchó, iglesia? Este es un punto sumamente importante. Simplemente porque el primer paso sea frustrante, no quiere decir que Dios les haya abandonado. Porque en el caso de Moisés, Dios no lo abandonó. Dios seguía con él, simplemente que la cosa iba a ser difícil, iba a costar, no iba a venir todo de la noche a la mañana. Y hay otros ejemplos bíblicos de lo mismo, muchos. ¿Qué pasa con Abraham? ¿Cuántos se acuerdan? Dios le dice, te voy a mandar a una tierra desconocida, la tierra prometida. Abraham le dice, ok, te voy a creer en fe, voy a dar ese primer paso. ¿Qué encuentra cuando llega a la tierra prometida? Una sequía, una hambruna tan fuerte que él tiene que dejar esa tierra prometida para irse a Egipto. Y seguramente yo hubiese dicho, Dios, ¿y qué pasó, Dios? ¿Qué pasó aquí si te estoy siendo obediente? Llegué y no hay, el Walmart está cerrado, el líder no tiene comida, McDonald's no me quiere servir nada, me tengo que ir a Egipto. ¿Puede ser que te escuché mal? Comenzamos a preguntar. ¿Puede ser que el llamado no existe? Empezamos a complicarnos, a veces podemos ponernos muy perseguidos con esto y chutas, puede ser que yo no sea la persona correcta para esto, y puede ser que no sea, que hay pecado en mi vida o que escuché mal a Dios. Pero a veces, déjame decirte esto, a veces no es en el primer día que la victoria se ve. A veces no es en el primer intento que nosotros vemos los resultados que el Señor quiere. Iglesia de ICFA, escúchame bien al decirle que si usted no se da por vencido, si usted persevera en el llamado del Señor, el Señor traerá la victoria prometida. El Señor traerá el poder prometido si usted no deja de perseverar. Un pastor, Samuel Mills, misionero estadounidense, en nuestra iglesia en Tampa son mayormente dominicanos, y estaba investigando la historia de la iglesia metodista libre en Dominicana. Y un pastor, Samuel Mills, en el año 1889 sale de Estados Unidos para plantar la iglesia en Dominicana. Y este hombre, Samuel, fue y por 6 años estuvo predicando la palabra. ¿Y saben cuántas personas se convirtieron? 0. Imagínate eso, el primer año 0. Bueno, al segundo año nada, al tercer año tampoco, al cuarto año menos. Yo no creo que yo hubiese resistido y perseverado 7 años. Yo no creo que yo hubiese tenido la resistencia para insistir 7 años. Yo creo que yo hubiese dicho, mire, yo ya tiré la semilla, yo ya hice mi parte, yo ya me vine para acá, y si esta gente no quiere escuchar, yo me voy de aquí. Dios, te equivocaste, no está funcionando esto, me voy. Malentendí. O si no, podría caer en una depresión.
podría caer en un autoestima muy bajo, pudiera decir yo no sirvo, yo no puedo, Dios conmigo no puede hacer nada. Pero algo curioso pasa con Samuel Mills. Después de 3 y 4 años él sigue, después de 5 años él sigue, después de 6 años con 0 conversiones Samuel Mills sigue, y en el 7º año algo curioso pasó. Después de hacer lo mismo por 6 años sin fruto, el 7º año una persona cayó de rodillas ante el Señor Jesucristo y fue el primero en la isla, en el país de Dominicana, dentro de la iglesia protestante evangélica, el primero que aceptó a Jesucristo. El primero, uno. Samuel Mills dice, gloria a Dios, el primero. 7 años por este alma. Pero a la semana, al mes, otro más. Y después otro, y después otro, y después otro, y después otro. Y déjame decirle que hoy por hoy, gracias a un hombre que no se dio por vencido después de 6 años sin fruto, en el país de Dominicana, gracias a la obra de una persona, tenemos 27,000 metodistas libres. $27,000 personas cuya herencia espiritual se pueden trazar a un hombre quien perseveró. Iglesia, quiero preguntarte, ¿te atreverás a unirte con Dios en algo grande? ¿Resistirás la tentación de complicarte por los detalles y perseverarás confiando que si Dios te llamó, te respaldará? En Éxodo 4:2, Moisés sigue con sus complicaciones. Y el Señor le dice esto que vino a mi mente ayer. El Señor le dice, ¿qué tienes en la mano?, le preguntó el Señor. Y una vara, respondió Moisés. Y luego le continúa dando instrucciones de qué hacer, y la vara se convierte en un serpiente. Y la vara empieza a ser un instrumento importante en el ministerio de Moisés. Y yo quiero llevarnos al tercer principio que les dejo hoy. Si quieres vivir una vida poderosa en el Señor, no te fijes en lo que no tienes, fíjate en lo que Dios sí te ha dado. Mira lo que tienes en tu mano. Observa los talentos que Él te ha dado. Enfócate en los recursos que el Señor te ha puesto a tu alcance y hazte esta pregunta: estos recursos, estos talentos, estas pasiones, esta disponibilidad en las manos de un Dios todopoderoso, ¿en qué se pueden convertir? ¿Qué Dios puede hacer con lo que Él me ha dado? Y algunos realmente, tristemente, se ven esta mañana. Yo no le conozco, pero entiendo que te ves esta mañana como poca cosa, como alguien poco útil. Quizás ves los músicos acá y todo ese talento y el que predica y toda esa palabra y el que está por acá que puede hacer poesías y el que está por allá que puede danzar o quién sabe. Y tú dices, pero yo no sé hacer nada de eso. Y te quiero decir esto: Dios ha puesto algo en tu mano que en el reino de Dios es sumamente útil, y que en las manos de un Dios todopoderoso cosas maravillosas puede lograr. Y a veces esto nos ocurre corporalmente, como una familia, ¿no? Nuestra familia es la más pequeña, no tenemos nadie, no somos educados, no podemos. Como una iglesia podemos creer estas mentiras. Nuestra iglesia es muy pequeña, no tenemos recursos, no tenemos seminarios, estamos muy lejos de la capital, estamos muy aislados, muy lo otro. Déjame decirte, lo que Dios ha puesto en tu mano, esa vara humilde, puede ser esa vara sencilla, esa vara común en las manos de un Dios que no es para nada común, puede hacer cosas extraordinarias. Porque Dios convierte lo ordinario en lo extraordinario todos los días. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y qué puede esa cosa hacer
en las manos de Dios. Iglesia, ¿se atreven a unirse con Dios en algo grande? ¿Te atreves a no complicarte por los detalles? ¿Podrías resistir y perseverar aun cuando las cosas no comienzan bien? ¿Te atreves a mirar lo que tienes en tu mano y en fe seguir fielmente al Señor? Los resultados de la obediencia de Moisés no se ven al primer día, pero eventualmente en Éxodo 15, verso 1 y 2, él refleja en gratitud y él dice esto: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿Cómo será tu testimonio después de serle fiel al Señor? ¿Cómo será tu testimonio después de un día poder mirar hacia atrás y decirle: el Señor poderosamente se manifestó en mi vida, en mi iglesia, en mi ciudad? Jehová es el que trajo la victoria. Jehová es su nombre.